Muy buenos días a todos. Muy honrada de participar en este primer foro venezolano sobre transformación digital en salud. Un saludo y un abrazo caluroso desde Lima, Perú, a todos los que están de manera presencial y de manera virtual participando de este foro. Bien, quisiera entonces compartirles mi presentación e iniciar con esta imagen que nos va a llevar un poco a la reflexión de cómo están nuestros sistemas de salud a nivel de Latinoamérica, pero vamos a ver que esta realidad se repite también en todos y cada uno de nuestros países. Y es la realidad que hemos tenido y que todavía contamos o todavía impacta en nuestro país, en Perú. Y ¿qué es lo que vemos aquí? Básicamente son islas, ¿no? Diferentes y muchas islas que están, obviamente, como toda isla separada unas con otras. No hay conexión y no hay comunicación entre una y otra isla. Si queremos saber lo que hay dentro de esta isla, tenemos que movilizarnos obviamente a esta isla. Y si queremos saber lo que hay en la otra, entonces tenemos que dejar esta y pasar a otra isla. Y es la característica de nuestros sistemas de salud y lo que hemos ido haciendo en el intento de digitalizar nuestras historias clínicas, creando sistemas que han sido islas unos con otros. Y como les mencionaba, Perú no es una de las excepciones. Nosotros aquí tenemos base legal que nos va a permitir, nos ha permitido digitalizar los registros clínicos de nuestros pacientes y que también son la base para que ahora podamos nosotros realizar o implementar y a nivel nacional un sistema único de historias clínicas electrónicas. Nuestra normativa, nuestra base legal data desde el 2013 con esta ley, la 30024, que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Para poder aplicar o implementar una ley, necesitamos el reglamento de la ley que sale 4 años después, en el 2017, en marzo del 2017, donde ya se aprueba el reglamento de esta ley que nos habla justamente del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Ya aquí en el reglamento se detalla un poco más cómo va a funcionar este sistema único de registro de historias clínicas electrónicas y qué es lo que se debe cumplir unas con otras, y hablando también del tema de interoperabilidad para que podamos intercambiar información y finalmente crear una base de datos nacional a nivel de todos los servicios sanitarios, porque acá tenemos también el sector salud que está dividido, ¿no? Entre público y privado, pero a la vez dentro de las ofertas que pueden ser mixtas, hay diferentes financiadores que han hecho que el sistema se divida un poco más. Y tenemos también como base normativa la norma técnica de salud para la gestión de las historias clínicas, que si bien es cierto, habla en general de historias clínicas, la realidad que hemos tenido ha sido aplicada básicamente para historias clínicas físicas, pero esta puede ser aplicada también para las historias clínicas electrónicas. Bien, comentarles algunos de estos casos de digitalización de historias clínicas o algunas de estas iniciativas que hemos tenido como país, cuáles de repente han ido dando resultados, cuáles han tenido más frutos que otros. Hemos así creado diferentes, tenemos nosotros el IJALI, que es nuestro sistema clínico de historias clínicas electrónicas, perdón, para el primer nivel de atención. Este IJALI ya data de hace varios años atrás, empezó como piloto en algunas ciudades de Lima, donde tenemos mejor conectividad, y se trasladó también a regiones en ciudades de repente donde podía haber conectividad. No tuvo el impacto que se esperó al inicio. Algunos no querían usarlo porque pensaban que era difícil, no se habituaban al esquema, perdón, al software que se había creado para ello. Había caídas incluso del software cuando se quería usar o se volvía un poco lento, entonces eso dificultaba que se pudiera aceptar e implementar en todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención a nivel nacional. Entre otras,
entre otras dificultades que se encontraron y que ya voy a mencionarles, que son básicamente comunes a todos los software o cuando se quiere implementar un software de historias clínicas electrónicas. Se creó también acá en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, tenemos el problema sanitario, el problema de salud pública, que es la TBC. Y creamos un sistema de información gerencial de tuberculosis, que es el SIG-TB, que albergaba todos los datos de los pacientes con todo digitalizado para que ya no usáramos historias manuales. El sistema, según también la experiencia de los usuarios, es que era bastante lento para el ingreso de los datos. Muchos datos se quedaban sin ingresar porque se tenía que contratar una persona específica para que los pasara de lo físico a lo digital, porque los profesionales todavía seguían escribiendo o registrando manualmente en sus consultorios de TBC. Entonces, se usó a medias, por así decir, en algunos centros también que tenían conectividad y equipamiento. Después se creó también el GuaguaRed, que es un sistema de registro de la historia clínica de la gestante. También para el primer nivel de atención, básicamente, en donde se ingresaba porque el control prenatal se inicia en el primer nivel de atención, a menos que haya una complicación y salga, o sea, derivada a la paciente hacia un hospital. En principio se albergaba aquí toda la historia materno-perinatal que se generara de una paciente nueva o de repente una paciente que ya había tenido gestaciones previas. ¿Cuál es lo que nos mencionaban también en el tema del GuaguaRed? Que lo usaron, sí, no todos a nivel nacional, de la totalidad de nuestros centros de salud de primer nivel de atención, el GuaguaRed lo usará un 30, de repente máximo 40% del total de las IPs de primer nivel de atención. Siempre por las mismas dificultades ya mencionadas con los otros software, que era el tema de la conectividad, que el sistema se hacía lento, que no se tenían equipos para poder usar el software, y la falta de capacitación y voluntad incluso de los tomadores de decisiones y de los mismos profesionales para poder realizar las capacitaciones necesarias. No estábamos capacitados, pero solicitarlas o de repente buscar capacitarnos y usar el GuaguaRed y que esto diera frutos finalmente. En la época de la COVID-19 se creó otro sistema que fue el SISCOVID, donde se ingresaban todos los pacientes con diagnóstico de COVID. Cada profesional que estaba a cargo de la atención y seguimiento de los pacientes de COVID o que tenían ese diagnóstico de COVID, ingresaban con su usuario y contraseña y registraban aquí todos los datos respecto a la COVID. Si hubiera algún descanso médico, se registraba y se realizaba a través de esta plataforma también. Y durante pandemia se crea también un sistema para el registro de atenciones de telemedicina para los pacientes en general, que es el teleatiendo. A través de este sistema se ingresaban todos los telemonitoreos, las teleconsultas, las teleorientaciones que se realizaban a los pacientes, se ingresaban en ese sistema que es el Sistema Nacional para las IPRES Públicas, para el registro de todas las atenciones de telemedicina. Todo esto que les muestro aquí son iniciativas que se originaron desde el Ministerio de Salud para el uso de las IPRES públicas y que están bajo la conducción propiamente del Ministerio de Salud. ¿Qué sucedía con ese sistema de teleorientación y telemonitoreo? Como hemos visto aquí, todos estos sistemas habían buscado esta iniciativa de digitalizar las historias clínicas electrónicas. Sin embargo, todos estos sistemas actuaban como esas islas que vimos en la imagen inicial. Yo ingresaba al IJALI y podía registrar ahí,
ingresaba al sistema SysCovid y podía registrar ahí. Pero el paciente yo ya lo tenía también registrado en el IJALI y no podía ver desde el SysCovid, no puedo verle el historial que tiene de repente en el IJALI, ni tampoco en el SIGTEVE, y mucho menos si estaba en el Red. Entonces los sistemas no se comunican entre sí. Y finalmente tenemos islas y el paciente, que es único, que es integral, dividido en muchas partes, o su historia dividida en muchas partes. Eso es un gran problema. Cuando nace el teleatiendo y se genera la necesidad, incluso porque un paciente que lo atendemos de manera integral, necesitamos registrar en en un único espacio, o de repente en espacios diferentes, pero que puedan comunicar información, todas las atenciones que les podamos dar, sin separar que si lo atendiste por telemedicina, o que si fue una atención presencial, o que si fue por COVID, o que si fue por TBC. Cuando el Ministerio de Salud empieza a ver la necesidad de, ok, hagamos telemedicina, lo que estás haciendo a través del SysCovid es telemedicina, entonces comuniquémonos, y sale incluso durante la emergencia sanitaria nuevas directivas que nos hacían o nos permitían hacer atenciones a gestantes, intercalarlas entre presenciales y virtuales, había la necesidad de que intercambiáramos información. Entonces, se solicitó el acceso, sin embargo, estos sistemas habían sido creados de manera tal que no podían comunicarse entre sí. Entonces, ¿por qué menciono esto? Que de repente más adelante lo voy a volver a enfatizar. Cuando creamos, desde la creación de un software, este tiene que nacer con la posibilidad de interoperar con otro sistema. Si nosotros tenemos softwares que no nacen con esta posibilidad de interoperar, finalmente vamos a tener una isla eterna que no va a permitir la comunicación con otros sistemas y vamos a tener la información partida o a mitades. Entonces es importante ello. Al desarrollar un software, pensar en la interoperabilidad con otros sistemas, incluso si lo vamos a adquirir. A quien lo ha desarrollado también nos tiene que dar esta característica de poder interoperar. Entonces, a lo mucho que a nivel público se logró es que este sistema pudiera tener links que los enlazaran con los otros sistemas, siempre con las datas cerradas. Nosotros lo hemos llamado pues la integración, pero ni siquiera llegamos a una integración porque básicamente era colocar links que te enviaban de uno a otro, de una a otra página, ¿no? Finalmente, con la pandemia, se ha logrado impulsar más estos sistemas, pero a lo que se está apuntando ahora es a un sistema de historias clínicas electrónicas propio y tal, que puedan ayudarnos a interconectar la información con todas las IPRES a nivel nacional, o con IPRES o centros de salud a nivel nacional. Aquí les muestro también algunos sistemas de gestión hospitalaria que tienen nuestros hospitales grandes, como son el Galenos o el SysGalen Plus, que ha permitido también que los hospitales puedan generar historias clínicas electrónicas y interconecten todos sus sistemas internos. Todavía sin la posibilidad de repente o sin la comunicación con otros hospitales, pero a nivel interno, muchos de ellos han logrado interconectar todos sus servicios, farmacia, consulta externa, hospitalización, laboratorio, rayos X, a un mismo, integrado en un mismo sistema, y que por lo menos la información se intercambie a este nivel. ¿Qué sucede ahora en el área del seguro social a nivel de Perú? Este es un tipo de servicio de salud que se da financiado de manera mixta. Una parte por los empleadores, porque ese es el seguro para los trabajadores del Perú, y otra parte que viene de un financiamiento público. Lo anterior que hemos visto era básicamente de índole pública o para las IPRES del sector público, y esta es para la parte mixta que abarca o va a beneficiar a aquellos asegurados que pertenecen a alguna institución y laboran en esa institución. Entonces, en esto se ha tenido un poco más de éxito en la implementación de esta historia clínica electrónica del Seguro Social. Este ESI, que es como se denomina abreviadamente, se ha implementado en 498 IPRES a nivel nacional del Seguro Social y ha incluido los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia. Ha sido, sí, un caso de éxito.
Muchos de los trabajadores pues, ingresan, tienen el usuario y la contraseña también y pueden ver, ya interconecta toda la información de todas las IPRES que hacen parte. De tal manera que si un paciente se atendió en el primer nivel de atención y llega al hospital por alguna situación X, desde el hospital puedo ver todo el historial que se ha generado para este paciente en el primer nivel de atención donde fue atendido y todos los exámenes que el paciente pudo haber tenido, de tal manera que no repetimos. ¿Por qué? Porque solemos hacerlo, como no podemos, como somos islas, no podemos ver los exámenes o los resultados que hubo en otro hospital, tenemos que volverlos a pedir. Cosa que hace que gastemos también más en poder atender a un paciente. Entonces, esto ha dado ha tenido bastante éxito en el país, de tal manera que a la actualidad el Ministerio de Salud ha hecho una alianza con el Seguro Social para poder implementar este sistema o tomar este sistema e implementarlo también en las IPRES públicas. Incluso los médicos, los licenciados, el personal de salud en general, que ingresa a este sistema, tiene la firma digital para poder firmar todos los documentos que emite, lo que prescribe, todas las órdenes y recetas, y esto sea válido como debe ser una historia clínica electrónica propia. Entonces, una experiencia exitosa que le ha tomado tiempo al Seguro Social, pero que finalmente lo ha logrado implementar. Aún no en la totalidad de sus cifras, pero sí en gran parte de ello. Y dentro de los esfuerzos que ellos destacan para esta implementación, hablan de una planificación y de una inversión a nivel de equipamiento, a nivel del software que se ha creado, obviamente, y de la capacitación de los usuarios para que ellos sepan cómo usarlo, sepan cómo usarlo y el acompañamiento justamente durante todo el proceso de implementación. Otro caso de éxito de implementación de historia clínica electrónica es ya de una parte privada, que es del Grupo San Pablo, aquí en Lima, que es un consorcio de clínicas privadas. Estas clínicas privadas iniciaron en el 2018 la implementación de sus historias clínicas electrónicas en las diferentes sedes que han tenido, iniciando en octubre del 2018 hasta el 2021, en donde han ido implementando paso a paso en las diferentes clínicas. Y esto les ha dado resultados bastante notables y de una experiencia bastante exitosa, justamente por toda la planificación para lograr ello, que va desde planificar correctamente y concebir la idea, buscar los proveedores, elegir el mejor proveedor de la historia clínica electrónica, justamente que los permita interoperar. Entre los otros beneficios que ellos pueden tener en adquirir un software de este tipo. Eh, Capacitar, tener el cronograma de implementación, capacitar al equipo multidisciplinario que va a hacer la implementación y a los profesionales que van a utilizar la historia clínica electrónica, y una vez capacitados, ir replicando la experiencia. No solo capacitarlos una vez, sino mantenerse atentos para que hasta que, digamos, esto pueda correr y que la implementación se dé con éxito. Y la gestión del cambio bastante importante en lo que menciona dentro de la experiencia de esta implementación en el Grupo San Pablo. ¿Qué dificultades se han tenido en general cuando hablamos de dificultades tanto en el sector público y las experiencias que les mostré en el sector público sobre todo se han chocado con estas dificultades? En primer lugar, el tema de conectividad. Y sabemos que en muchos de nuestras regiones a nivel nacional y de repente también en varias regiones o ciudades de toda Latinoamérica, hay el tema de la conectividad. Entonces, esto lo tenemos que considerar y prever. Aquí también hay un tema de
liderazgo a nivel regional y político que nos va a permitir que la conectividad llegue cada vez a las zonas más alejadas. Y en todo caso, ver alternativas que nos puedan permitir el registro o el uso de estos software que podamos implementar o que queremos implementar. Entonces, por un lado está la conectividad, que sí es necesario y evaluar antes de la implementación, y en todo caso verificar cuánto de conectividad tengo y qué es lo que puedo implementar y hasta qué punto y cómo lo voy a hacer, en línea, fuera de línea, dependiendo de las posibilidades que tengo y la gestión también a nivel de gobernanza para poder tener la conectividad que necesito. El equipamiento. No puedo implementar un software en un lugar donde tenga pues una computadora Pentium 1, ¿no? Porque acá en Perú todavía hablamos de Pentium para algunas computadoras, que son equipos que son totalmente lentos, que son totalmente obsoletos, o que necesitan mantenimiento, y que a la justa, pues cuando se enciende, pueden abrir un Word. Entonces hablamos de por lo menos el equipamiento mínimo, que los lugares donde vamos a implementar historias clínicas electrónicas cuenten con equipamientos mínimos para que puedan instalar el software y hacer uso de él. La gestión del cambio. Aquí es bien importante poder considerar la gestión del cambio y todo lo que el cambio implica. La crisis frente al cambio, la inseguridad frente a lo nuevo, el probar qué tal es lo nuevo, hasta ir entendiendo que lo nuevo me puede producir algún beneficio. Y para ello, justamente, para la gestión del cambio, es importante que yo genere un clima propicio para el cambio, de capacitaciones. Acá en el Perú se suele mucho, ya, algo se va a hacer, lo saco con normativa y entonces llego y le digo al establecimiento, entonces ahora lo vas a realizar porque lo vas a realizar. La experiencia del profesional que recibe esa indicación es más trabajo. Ahora voy a tener que hacer algo nuevo a lo que ya hago, entonces se me duplica el trabajo, pero nadie me duplica el sueldo. Los del Ministerio de Salud están pensando, o ellos están pensando, eh, elucubran cosas, hacen normas sentados en un escritorio, pero no saben lo que se vive en la realidad. Entonces, tenemos aquellos tomadores de decisiones o aquellos que queremos implementar un cambio, tanto en públicos como en privados, generar un clima propicio de cambio, haciendo que todos participen de manera multidisciplinaria y que todos se sumen al cambio, que cada uno, que se considere incluso las opiniones y que se pueda brindar capacitaciones, escuchando también, considerando las opiniones o las observaciones que puedan generarse todo el equipo de trabajo. Esta gestión del cambio va a implicar también ingreso o reestructuración de los paradigmas que ya con los que ya veníamos trabajando. Acá en Perú ha sido un choque cultural para, en algunos lados, cambiar incluso, ¿no? Desde una atención, concebir una atención virtual cuando todos los profesionales de salud hemos sido preparados para atenciones presenciales y no para atenciones virtuales. Entonces, esto también es importante considerarlo, así como la cultura donde yo voy a implementar. Cómo se maneja esa población, cómo se maneja, qué cultura tienen, aceptan más rápidamente, más rápido el cambio, de repente es un poco más difícil, hay un poco más de resistencia, prever todo ello para que durante la planificación podamos responder a todas estas necesidades y que finalmente logremos la implementación que deseamos. ¿Cuáles son entonces los aspectos claves que debemos considerar, que han considerado los casos exitosos y que en general, pues sí nos menciona el Banco Interamericano de Desarrollo, que son puntos importantes, que realmente son claves que nosotros podamos considerar para que tengan éxito en la implementación de las historias clínicas electrónicas? En primer lugar, asegurar la gobernanza. Y justo dentro de ello va a implicar tener toda esta base normativa, la base legal, para que podamos sobre ello construir, que podamos tener los equipamientos necesarios
los equipos necesarios y el recurso humano necesario para que se dé el proceso de implementación y no sobrecargar a lo que ya tenemos para que después pues haya una experiencia negativa de que es más trabajo y que esto me va a generar más trabajo y no facilitarlo, que es como debe ser. Conformar equipos que se van a encargar de las diferentes áreas y los diferentes aspectos de la implementación, recurso humano propicio. Planificar el cambio, como les mencionaba, que se detalle, que todo esté cronogramado, cómo vamos, el paso a paso de cómo lo vamos a hacer y no ir a la locada, como muchas veces también nos ha pasado entre muchas experiencias, ir sin una planificación o de repente ir con una planificación que nunca cumplimos porque empezamos a inspirarnos en el camino y a hacer otras cosas y finalmente no nos dio resultado, ¿no? Entonces, planificar cómo lo vamos a hacer y todas las cosas que vamos a hacer para que finalmente esto funcione. Apoyar la gestión del cambio, lo que les mencionaba del tema de la gestión del cambio es bastante importante. Empezando, perdón, la sensibilización con los líderes de cada área donde vamos a implementar la historia clínica electrónica. El liderazgo de cada área va a ser importante para jalar a todo el recurso humano y hacer que todo el recurso humano se sume al cambio que vamos a este proceso de cambio que va a iniciar. Y gestionar participativamente, que nos va a hablar de ingresar o que esté todo el equipo multidisciplinario y que todos puedan participar. Cuando alguien siente que no es parte del cambio porque no se le consultó, porque no participó de una u otra manera, no lo va a querer hacer porque lo va a ver como una imposición y no como un trabajo en conjunto y que todos vamos a realizar. Finalmente, lo que queremos y a lo que apuntamos es eh, el poder integrarnos todos, ¿no? Finalmente, como país, tener esta interoperabilidad entre todos nuestros sistemas, que exista una única base de datos que nos permita consultar los exámenes, las medicaciones, las atenciones que ha tenido un paciente a lo largo de todo el territorio nacional, sin tener estas islas que mostrábamos inicialmente. Y quién sabe más adelante también que todos nuestros sistemas tengan esa posibilidad de interoperar de tal manera que incluso a nivel de Latinoamérica podamos interoperar también y llegar a las atenciones, a la telemedicina transfronteriza que tanto se viene hablando también en este tiempo, para beneficio siempre de todos nuestros pacientes, de todos nosotros también, porque mañana más tarde, hoy somos profesionales de salud que vamos a atender pacientes y mañana también nos convertimos en uno. Entonces, eh, importante ser agentes de cambio nosotros también, entender cómo y qué es lo que necesitamos para, en este proceso para tener una experiencia exitosa de implementación, tener mucha paciencia también y mucha planificación en lo que vamos a realizar y liderazgo sobre todo para poderlo ejecutar y para poderlo sacar adelante en conjunto. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí están mis redes sociales también y estoy a disposición en el caso tengan algunas consultas o algunas dudas que se hayan generado al respecto.